Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Hello, you're listening to WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio from downtown New Haven, and streaming live Facebook, YouTube, and Twitter. This is Norma Rodríguez-Reyes, your host in K-Pasa. Today we have with us Roberto Rodríguez, and he's a public affairs specialist for the Social Security Administration. Thank you so much, Roberto, for being here with us today. Thank you, Norma. It's a great opportunity. I welcome this, and welcome all the listeners that are on your show. Thank you. Roberto has been with the Social Security Administration for a long time, so he's definitely an expert in the area that we're covering today. And I think Social Security, for a lot of people, one assumes that everybody knows about Social Security, but the truth is that is not necessarily so. So tell us, Roberto, what is Social Security and how does it work? Okay, so first of all, let me agree with you. I have been with the agency a super long time. I feel comfortable I can answer any question. And, I just feel like I'm in the right spot when it comes to answering questions in reference to Social Security. People ask me questions all the time at picnics, parties. I get random phone calls because my mother gives out my phone number. but I never turn anybody down because I just feel like I'm in the right spot. And, Social Security is it's a social insurance program where a person who works and you're paying Social Security tax, that tax is going towards your paying for specific programs such as retirement is what we offer. We offer benefits for disability. We offer the Medicare benefits, which is the health insurance. There's an additional program for survivor benefits if something should happen to the person. And there's also what's called the SSI program, commonly known as the Supplemental Security Income Program. So when a person works and pays into Social Security, you're basically building into a protection. It's the same way as if you pay car insurance or house insurance. You're paying into this program so that eventually, if you work long enough, you can get retirement benefits. If something happens to you, you can get disability benefits. If you pass away, your survivors can get some benefits. And then we also have the health insurance program, which is called the Medicare. So where does this money come from? Well, at around 97, 98% of employers in the United States are obligated to put into the system through our Social Security tax. So to me, one of the important points that I like to get across to everybody, Norma, is that when you work, and to make sure that you have a Social Security tax, and nobody likes taxes, but this is a good one. That you have a Social Security tax taken out of your weekly or your biweekly, payment, your wages or your net income from self-employment, so that you are, putting into the system. Because as you put into the system, there is a benefit on the backside. And like I mentioned a little bit earlier, if you work, for example, if you work at least 10 years, you're building up these credits, and that can get you retirement on the backside. So, how do they calculate your benefit? Well, first of all, we got to start with the Social Security card, right? If you don't have a card, you don't have Social Security. Right. So tell us about the card. Sure. Okay. And how it works. No problem. So principally, when nowadays when a person is born, you're going to be assigned a number. And a lot of times they have when someone's in a hospital and babies are being born, there's a process that is completed by the parents so that this child can get assigned a number. For work purposes and also for tax purposes. This is part of how the government program works. And as a person takes in, pays into, I know like in the New Haven area, for example, and throughout the state and throughout the country, sometimes you get people who come in from different countries. Usually you have to have some kind of permission from Homeland Security to be authorized to work. And then once you get that work authorization, then you can get a Social Security number assigned to you. That's your number from cradle to grave, and that's going to be your number where you're going to work. You pay your Social Security taxes, and you're building up your credits. And if I could, just a quick piece of advice. I think people nowadays, they still
carry their Social Security card in a wallet, that's a big no-no. If somebody takes your wallet, now they have your driver's license, your credit card, they have your Social Security card, and then so you're opening yourself up to being a victim of ID theft. My goodness. I carry my Social Security in my Naughty, wallet. no good, no bueno. So basic Social Security cards are issued to U.S. citizens, right? Correct. To permanent residents and non-citizens who work in the United States, who are allowed to work in the United States, right? Yes, if you're a lawfully admitted permanent resident and the Homeland Security says that you're work authorized, and yes, you can get a number, then you can work and pay into the system. So a lot of our listeners that are not citizens, they have a TIN number. Does the TIN number work exactly like the Social Security number or no? No, not at all. The TIN number is more of a IRS related kind of number, if you will. It has no impact on the Social Security. So to me, it's always best if a person can, if you're working towards, getting citizenship or lawful permanent residence, to, go through those channels so that you can get a number, and then that you are allowed to work, and then you're paying into the system, because again, on the backside, it's going to benefit you. Okay. So the TIN number, when I say TIN number, that means tax identification number. Correct. And I know that a lot of the businesses definitely have that, but a lot of the individuals that are not legal, they do have a tax identification number, and that's how many of them pay into, I guess, Social Security. Does that? They may pay no? into something separate. It wouldn't come in through into our system, because a person actually has to have a number. So the TIN number would not cross over to the Social Security side of things. Okay. Yep. Okay. So, what are the programs and services that you have through Social Security? Okay, great question. So again, some people, they hear Social Security, and then the first thing they think about is, okay, it's only retirement. It is retirement. Retirement is a big piece of the pie. If you've worked and you paid Social Security for at least a period of 10 years, then that's the baseline, and that can qualify you. You have to have 10 years, or what they call 40 credits, in order to qualify for retirement. But at the same time, Norma, as the more that you work and you pay into it, the way we figure out your benefit is the highest 35 years that you worked. So obviously, the more that you work and pay into it, then the better the payoff is, later on. And then you have to meet all of our qualifications. Like for retirement, starts as early as 62. But if you take it at 62, you're going to get a reduced amount. And generally, the longer you wait, then the higher the payment amount's going to be. The next biggest piece of the Social Security pie is disability benefits. And, people become disabled every day. In my 37 years, I've seen people in their 20s, 30s, 40s, 50s, early 60s become disabled. And if you've worked, you've paid into Social Security, there's some requirement. It is a little bit strict. But for us, either your condition has to be so disabling it's going to keep you out of work for at least a year or more, or that it may result in your death. The other program that we have is survivor benefits. If, again, a mother, father, husband or wife's working, and then something happens to them and there's minor kids in the household, these kids can get benefits on a monthly basis based on the fact that the parent had worked and paid into Social Security. And 9/11 is the most classic example that I can think of. Parents passed away that same day. Some of those kids were born that same day. And because the mother or father worked and paid into Social Security, these kids were now getting a monthly check for the next 18 years. This is where the insurance piece falls in. And then, lastly, we have the Medicare program, which is the health insurance program. There's like 4 parts to Medicare. There's a Part A, Part B, Part C, and a Part D. There's some specific enrollment periods. And again, for some people, having this health insurance is really important. So what is Part A of Medicare? So Part A of Medicare is what they call the hospital insurance. Generally, if you've worked and paid long enough, it's free, and that covers like inpatient hospital services. And, like a lot of insurances, there would be a deductible that you have to pay. And the second part of the Medicare is a Part B. Mm-hmm. These would be the 2 principal ones that everybody kind of gets involved with. And the Part B is what they call the supplementary medical insurance. And this would handle, for example, doctor services.
there's a monthly premium that gets pulled out of your check. And right now it's $170.10. And next year it's going to be like $164.90, I believe. It's going to go down? It's going to go down. Oh, my goodness. Surprisingly, it's going to go down, yes. Very surprising. It's going to go down. Everything goes up except the salary, but in this case, it's very surprising. Yeah. Oh, so that means we're going to get almost $5 back from from Social Security. And then what are the other Part A, B? You said C and D. C stands for what? The Part C is what they call the Medicare Advantage plans. These are these outside insurances that offer plans that help cover what Medicare doesn't cover. Because Medicare does not cover everything. So sometimes you have to find outside insurance to help cover these other things. And then the Part D is what they call the prescription drug coverage plan. Yep. Okay. And just going back to the about the premium going down. Yes. Well, effective next year in 2023, people are going to be getting an 8.7% cost of living adjustment. So across the board, anybody who gets Social Security or SSI, the checks are going to go up next year. By 8.7%. 8.7%. See, so I'm feeling generous. I'm going to give something. Everyone's going to get a bump up. So that's wonderful to know. So are there benefits for the spouse or the widows? Yes. Anytime, when you're as a married couple or your other half, your significant other, there's always a possibility of one person qualifying on another person's record. Everything is based upon, how much did Rob work, how much did his wife work, and then we take a look at what the dollar amounts are. All of the field office staff in Connecticut and across the country are trained to, if I interview you, and we ask you all these questions, and we keep digging down to find out and say, okay, Norma, this is what you're going to get. Oh, you're married. Oh, let's find out whether or not your husband can get a benefit in your record as well. So, and that's across the board. And also when, in cases where somebody passes away, it could be a widow. That widow could qualify. It's very interesting. And back in the days when I was a director of the Atwater Senior Center, we had a lot of our seniors, and usually the male always made a lot more money than the female. So the husband, so when the husband passed away, the wife would end up getting his check, correct, and right. Not her check anymore. Correct. So that even are we saying that even if only he worked, mm-hmm. She never worked in her life, she's entitled to benefits? Correct. She can still qualify, right? And that classically has been the case where, husband and wife get together, and then, he works more, and sometimes she'll stay home and have a baby, and then she comes back in and works, and, he's been the higher wage earner. And for guys who are listening and guys who are watching here, take note, guys. We're the first ones to go. We're out of here. We're history. Bye. And to me, that's why. Not anymore. Because women are under so much stress nowadays. Years ago, it used to kill men with all the stress. Now women are, because they aside from being mothers, now they also have to work out in the workplace. So they're under a lot of stress. And a lot of them are dying also before. So, but here's my point with that one, though, is that to always have the communication, because we look at your records individually. Oh, okay, Rob, this is how much you work. Norma, this is how much you work. Have that communication. So how long must a person stay married in order to collect benefits? Well, generally, it's usually a 1-year period. And so you have to have at least a year of marriage, technically. And in a divorce case, okay, you have to have at least 10 years of marriage. So, a lot of times sometimes marriages don't work out. And I remember a case, there was a woman who, she was in the process of getting a divorce, and she found out about this 10-year rule. So she told the judge, can you pump the brakes on this so I can get another 6 months and to make it to 10 years? And he did. So we thought that was pretty, savvy of her, that she met the 10-year mark. But one of the things that I like to just get across to everybody is that, anytime you feel like you have a Social Security question, is come right to us. Don't go to your barber, the butcher, the baker, the candlestick maker, your hairstylist. Come and ask us directly, and we can tell you, about about, about qualifying? So definitely,
you have to. What if the husband dies before the 1 year? So usually we have to take a we would have to take a look at what the circumstances are, if you will. I think generally you have to have it. In the case of an accident, it has to be at least 9 months. So hopefully, when people get together, that union lasts, for a long time. But what if they kind of were together for 10, 15 years, but they were married? They weren't married. Okay. Right. All right. So that's a good point. This happens a lot. So you get two people, for example, here in the state of Connecticut, who are cohabitating. They've been together for a super long time, but they never got married. And then let's say the gentleman's benefit is higher than the woman's. Or she gets no benefits. And right, and he passes away. The first thing we ask you is, do you have a marriage certificate? And if you don't have a marriage certificate, then you're not going to get won't get the higher payment amount. There's common law is not recognized here in the state of Connecticut. That's why. So if they haven't been married, then usually they can't collect. They cannot collect Social Security. Mm-hmm. I mean, they can collect their own, but they may not have. If they haven't been married for 1 whole year before he dies, then they get no benefits. But what if they were living together? I mean, even if they were living together, the first thing we're going to ask them, we take a look at is, do they have a marriage certificate? Well, they do, but they didn't last a whole year before he passed. Usually you have to have. I believe they would still qualify. I could double check that, and hopefully we can get another chance. But yes, I believe the person could still potentially have some eligibility. It all depends on the circumstances. Yeah. All right. So, what is important information when people want to find out information from Social Security? Sure. So here in Connecticut, we have 15 field offices, and one of the biggest pushes that we have all the time is to tell people, you know what, contact us, let us know. People hit retirement every single day. People become disabled. People pass away. And a lot of times, somebody in the family or somebody in a funeral home or somebody, a friend of a friend or a primo, whomever it may be, may say, hey, you know what? This person may have some eligibility for Social Security. Have the person, contact us. To me, it's really important that people understand that, you're working and you're paying into it. It's going to be there. It's not going away. We've been around like 85, 86 years plus. And, it's recognized that it quote unquote, is a hot potato. But so many people are receiving it. And here in Connecticut, for example, there's around 740,000 people already who are receiving a benefit. So what is the effect of a person not paying into Social Security? So, a lot of times you can get disadvantaged because you don't pay into it. Maybe you owe child support and you don't want to pay into it. And years go by, and then when you come knocking at our door because maybe you became disabled or something happened to you, or you come in to apply for retirement, and we look at your record and we say, well, you haven't even met the minimum. You didn't pay anything into it. And that's where it kind of disadvantages you on the backside. You could be 60-something and, you find that your benefit's very low. Or, you may have a child that may not have any eligibility in your record, or even a spouse. So to me, it's important that, when a person does work, to make sure that they are paying that Social Security tax. Okay, so tell us about how we can get more information from Social Security and maybe the local offices. How does that work? Okay, sure. So the first thing I would like to just let everybody know is on our website at www.socialsecurity.gov, socialsecurity.gov, is that you want to come right to us. We're very open. We're very transparent. We have information on all the programs that we operate. We have information in different languages. We have what's called the multi-language gateway that has it in Spanish and about 13 different languages. How to contact us, all the forms that we have, all the publications that we have, frequently asked questions. We have YouTube, we have Twitter, we have Facebook. There's a toll-free number that people can call and take advantage of. To me, again, it's important that
the more that you recognize that you have this kind of in your back pocket, if you will, is super important. I also want to just mention, Norma, if I could, that we have what's called the frequently accessed online services. And you know how these QR codes, like you go into restaurants nowadays and you Yes. point your camera? We have the same concept. And one of them that we have basically says, okay, you're able to get your benefit verification letter. You can get a copy of your 1099. But the principal thing that we want to kind of get across to everybody is that what's called the Social Security statement. This gives you your Social Security information online in about 10 or 15 minutes. You point your camera at this, it comes up our website. This is the same thing as that Social Security statement that we used to send out. Yes. Your name, the years you worked, how much you paid into Social Security, how much you're going to get for retirement, how much you would get for disability, how much your survivors would get should something happen to you. Super easy to do. It's one of the biggest things that we're pushing is to have the online services. We got calculators. So this is why we want to drive people to the website. And you can also get a duplicate Social Security card by having one of these accounts. We have a connection with DMV. If everything is kind of the same and you have no changes, then you can request a duplicate card. You don't have to go into a field office. And, finally the manager said, hey, Rob, let people know online is the best way to do things. You can retire online, apply for disability online, and we could do telephone appointments. We can call you on a specific day and time. Your verbal yes at the end of the interview is like your wet signature. You don't have to come in. So, Oh my goodness. So, plenty. So if somebody wants an actual appointment to see a live person, how can they go about doing that? So you can go onto our website. Well, there's a toll-free number you can call. It's 1-800-772-1213. You can call that number, and then once we start to ask you questions, we'll find out what based upon what your zip code is. That'll tell you which field office is going to take care of you. And then we could set you up on a specific day and time. We could look at a calendar. I do want to say that I know that some of the calendars are out a little bit because just of the volume of people. So this is why we try to push online. But if somebody says, I want to actually, talk to somebody, and then we can see whether or not we could accommodate you. So that would be the action to take for the person. Well, I want to thank you so much Of course. for this information. I hope that our listeners were able to get some information. The most important thing is the website. Yes, at www.socialsecurity.gov. Call our toll-free number. It's 1-800-772-1213. Yes, so don't go to the butcher, the baker, the candlestick maker. Go directly to the individuals who actually can deal and help you with your Social Security. I thank you so much for listening. This is Norma Rodríguez-Reyes. And also just want to remind you that this is being sponsored by the Cornell Scott Hill Health Center, a community of caring. Thank you so much for listening to us, and we wish you the best. And please stay tuned so that you can listen to this interview in Spanish. Till next time, health, money, and love, and plenty of time to enjoy it. And may we live to be 120 in good health. Until next time, thank you. Prepárense para obtener su licencia de conducir en Connecticut. Ahora en New Haven, preparamos a personas indocumentadas y documentadas. Las clases son de 8 horas obligatorias por el Departamento de Motores y Vehículos. Y estas clases incluyen drogas y alcohol y técnicas para manejar de manera segura. Estas clases también incluyen un manual para el estudio para pasar el examen escrito y 100 preguntas que posiblemente estén en el examen. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que usted pase el examen a la primera vez que lo tome. 51 de Elm Street, Suite 307, tercer piso, New Haven, Connecticut. Código postal 06510. El número de teléfono 203-376-0864 o el 203-907-0361. Las clases son miércoles y jueves. Estamos certificados por el Departamento de Motores y Vehículos DMV del estado de Connecticut. Ahora es el tiempo y el momento. WNHH 103.5, la voz hispana de Connecticut.
Muy buenas tardes. Ustedes están escuchando a través de WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio desde Downtown New Haven, y estamos streaming live de Facebook, YouTube y Twitter. Esta es Norma Rodríguez-Reyes, su anfitriona en el show K-Pasa. Y queremos recordarle que este show es auspiciado por el Cornell Scott Hill Health Center, una comunidad que le importa, a community of caring. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Roberto Rodríguez, y Roberto es especialista de asuntos públicos para la administración del Seguro Social. Y Roberto hace más de 30 años. Así que si hay alguien que sabe de lo que se está hablando es Roberto. Muchas gracias, Roberto, por estar hoy con nosotros. Ay, Norma, gracias. Para mí es un placer estar aquí. Bienvenido a todas las personas que están escuchando aquí en esta emisora. En verdad aprecio esta oportunidad. Y también más de 30 años, sí, yo digo, tengo 37 y contando, con favor de Dios. Pero si tú lo ves, parece que tiene 37. Pero no, de edad, ¿no? De tantos años trabajando en Seguro Social. Gracias. Bueno, el objetivo principal es proporcionar información clave sobre los programas y servicios del Seguro Social. Y esto va a ser muy importante para mucha de nuestra gente que nos están escuchando, porque esto es toda persona, no importa su estatus migratorio, debe de saber. Porque aunque quizás en estos momentos no cualifica para el Seguro Social, pero en el mañana sí puede, ¿ok? So, vamos a hablar qué es Seguro Social y cómo trabaja. Un millón de gracias, Norma. Es verdad lo que usted dice. Para mí es bien importante que todas las personas que están escuchando se dan cuenta de lo beneficioso que es el Seguro Social. Y si el estatus de una persona no es que no son ciudadanos o no son admitidos aquí legalmente, como en un futuro, en una mañana, una persona puede cambiar eso. Y al tú cambiarlo y tiene asignado, tú tienes permiso de coger y trabajar aquí en los Estados Unidos, te asignamos un número de Seguro Social. Ese número de Seguro Social va a ser el punto clave para que, moviendo para adelante, cuando una persona trabaja, el patrón para quien usted trabaja va a tener que sacar los impuestos de Seguro Social, y al hacer eso usted está acumulando unos créditos. Esos créditos en el futuro te pueden ayudar con cuestión de jubilación, que te pueden dar un beneficio mensual por tu vida cuando uno cualifica. Si algo le llega a pasar a usted tiene hijos menores, tiene una esposa, ellos pueden cualificar también en el récord de usted debido a que tú pagaste el Seguro Social. Si caes incapacitado, porque hay algunos empleadores que si una persona se golpea, Norma, a lo mejor no tienen algún tipo de seguro, pero el Seguro Social tiene eso. Y también tenemos el programa de salud, le llaman Medicare. Y tenemos otro programa adicional, lo que llaman el suplementario, ingresos de suplementario, conocido como el SSI. Y es un programa federal para personas que tienen la edad de 65 para adelante, están incapacitados a cualquier edad, pero que tienen recursos y entrada mínimo. Y esa persona también puede cualificar. Bueno, también lo importante es saber qué es una tarjeta de Seguro Social. A toda persona se le da esta tarjeta. En los tiempos antes, cuando yo me criaba, solamente se te daba un Seguro Social cuando tú ibas a trabajar. Pero eso no es el caso hoy en día. Hoy en día, en cuanto tú naces, te dan un Seguro Social. Y eso es bien similar a los países de Centro y Suramérica y el Caribe, en la cual te dan tu DNI, tu identificación consular, ese número especial, pues eso es bien similar al Seguro Social. Y eso se le da a los ciudadanos americanos, a los residentes permanentes y a los que no son ciudadanos, pero tienen permiso para poder trabajar en los Estados Unidos, ¿verdad?
Exactamente. Y para mí siempre, otra vez, es bien importante cuando una persona quiere información, búscalo directamente de nosotros. Deja que nosotros te contestamos las preguntas. Estaba mencionando en el segmento antes, que era en inglés, que nosotros tenemos un portal en el website de Seguro Social que tenemos información en español. Tenemos información en 13 diferentes lenguajes y si tú no comprendes bien el inglés, pues tenemos la información en español. Tenemos personas que en todas las oficinas aquí en Connecticut, son 15 oficinas, en cada uno tenemos personas que hablan español y que te pueden contestar las preguntas. Más tenemos también personas en el número gratuito nacional que pueden contestar las preguntas. Y para mí es mejor edúcate con nosotros y no esté escuchando el barbero, el piragüero, el peluquero, quien sea, ven donde nosotros para buscarte la información. Así mismito. Entonces, tú sabes que muchos de los inmigrantes que vienen y se casan con una ciudadana o un ciudadano americano, entonces va a cambiar su estatus migratorio y ahí entonces es cuando se le cambia el estatus migratorio, que ahora es legal o para residente permanente, le dan un seguro social, ¿verdad? Sí. Y ahí entonces, ¿qué exactamente es lo que hacen cuando tienen ese seguro social? ¿Para qué sirve ese seguro social? Bueno, en casos donde una persona se casa con otro, muchas veces después que esa persona haga los pasos con Homeland Security, que entonces te dan permiso, dice, ok, tú eres cualificado para trabajar o va a ser el estatus de usted. Cuando una persona cualifica por los beneficios de jubilación o retiro o una persona que es incapacitada o una persona fallece, nosotros siempre buscamos si hay otras personas como un esposo o hijos o hijas que pueden cualificar en el récord de esa persona para ver si hay algún beneficio como esposa, como una ex esposa, como un niño adulto incapacitado, sobreviviente. Hay un buen menú de diferentes programas para cual la persona puede cualificar. Eso definitivamente. Bueno, entonces, cuando se casa una persona con un ciudadano americano, ¿verdad? Que cambia sus estatus y ahora cualifica para tener un seguro social y poder trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando esa persona se va a trabajar y qué es lo que le hacen a esa persona con el seguro social. Bueno, la persona que empieza a trabajar, ahora están ellos mismos aportando al sistema. Y nosotros miramos a cada persona individualmente. Yo puedo estar casado, 15, 20 años y cuando vienen a hacer las calculaciones de cuánto le pertenece a la persona, vamos a mirar el récord de cada persona individualmente. Y como ha pasado en el pasado, Norma, que usted y yo lo conocemos, que muchas veces el hombre trabaja un poquito más que la mujer. Sí. A veces se quedan en la casa, a veces están cuidando niños, están trabajando en un trabajo que maybe un part-time y maybe no le están pagando más. Pero al final del día, cuando hay una persona que tiene que pueden cualificar, miramos a los récords de las personas individualmente y siempre doble chequeamos a ver si tú puedes cualificar en el récord mío o yo puedo cualificar en el récord tuyo. Entonces, ¿por cuántos años tiene que esa persona estar casado para poder colectar beneficios de la otra persona? Por lo menos un año. Siempre, mínimo un año. Mínimo un año. Casado. Si en caso de hay un accidente, pues por lo menos tiene que ser 9 meses. Ahora, vamos a cambiar el retrato un poquito. 2 personas se casan, todo está de maravilla al principio, entonces a los 9 años las cosas se amargan. En un caso de divorcio, la persona tiene que tener 10 años de matrimonio. Y yo estaba mencionando más temprano que me recuerdo un caso de una señora que ella se estaba divorciando, tenía 9 años y 6 meses, cuando se dio cuenta de esta regla de tener 10 años de matrimonio, y ella le pidió al juez
mira, tarda esto 6 meses más para que yo pueda cumplir los 10 para que pueda cumplir los 10 años y poder colectar el seguro social. Ustedes están escuchando, así que si se casan con una persona que va a colectar seguro social, ¿ok? Y usted no lo va a, o el de usted va a ser pequeñito, o usted no cualifica para colectar seguro social, asegúrese que 10 años, ¿ok? No, ni un o 2 días antes de los 10 años, porque entonces no va a cualificar para los seguros sociales. ¿Verdad que sí? La cosa que uno tiene que darse de cuenta, ¿verdad? Pero por falta for lack of knowledge, my people perish, ¿verdad? Por falta de inteligencia, mi gente perecen. Sí, y para mí es importante que todo el mundo se dé cuenta de que para qué es que tú posiblemente puedes cualificar. Mucha gente no le pone mucha importancia a la cuestión del seguro social hasta que un día están tocando en la puerta de nosotros. Y yo estoy ahora trabajando en un proyecto que lo ha trabajado anteriormente. Personas que vienen como de afuera del país, vienen aquí como de Portugal, de España, vienen de Perú, algún otro lado. Vienen aquí, se hacen ciudadanos, trabajan 10, 15, 20, bueno, como 10, 20, 25 años, entonces regresan para atrás para el país de ellos. Ellos han aportado suficiente dinero en el sistema que a lo largo, cuando ellos regresan a su país, pueden recibir un beneficio mensual. Me alegra que mencionaste eso. ¿Todos los países pueden recibir su seguro social o solamente algunos de los países son de los cuales pueden recibir su seguro social? Bueno, tenemos una lista de países donde no se puede. Por ejemplo, como Corea del Norte es uno. Si no me equivoco, yo no estoy positivo en cuestión de Cuba, pero tenemos una lista en el website que dice que son los pueblos donde no se pueden enviar los cheques de seguro social. Pero más o menos los que no son amistuosos hasta a los Estados Unidos, ¿verdad? Que las políticas de los Estados Unidos no coinciden con la política de ellos. Entonces, esos son los países que el seguro social entonces no puede ser enviado allá, ¿verdad? Uh-huh. Pero la persona entonces puede vivir aquí y después mudarse permanentemente para allá y el beneficio nunca caduca. No, sí, la persona tiene esa oportunidad y yo la he visto. Dependiendo cuál es el estatus de la persona, si en algunos casos puede haber lo que dice un impuesto de un alien tax, que posiblemente esa persona tiene que pagarlo. Pero si tú sales de aquí como tú eres ciudadano, entonces tú estás en un país donde es favorable, donde podemos enviarte los cheques, entonces tú no vas a tener problemas. Okay. So, todo depende para mí cómo una persona, como quien dice, juega las barajas de ellos y estar consciente de todos los programas de que te ofrece el Seguro Social, pagarlo, estar al día y el programa no va para ningún lado. El programa está aquí firmemente más 85, 86 años. Y continuamos. Desde el 1935. Esa gente era muy bien ingenioso, ¿verdad? Para sentarse y cabildar y venir con un programa como este para ayudar. En ese tiempo era solamente para los retirados, los que tenían 65 años en adelante. Pero mira cómo ha evolucionado hasta el punto de que cuéntanos entonces cuáles, además de para las personas retiradas, a quienes más cualifican para un programa. Puntito, sí. Sí, claro. So, en adición a los beneficios de jubilación o retiro, que tú has trabajado por lo menos 10 años, aportaste al Seguro Social, también tenemos el programa de incapacidad. Y te digo, Norma, que yo he visto personas en los 20, 30, 40, 50, hasta los tempranos 60 que han caído incapacitados. Y si han pagado el Seguro Social, muchas veces esa persona puede cualificar. Es difícil, pero nosotros, en cuestión de un beneficio de incapacidad, hay muchas personas que están recibiendo beneficios de incapacidad. También, como si tú falleces, tú tienes 43, tú tienes 54, tú tienes hijos menores,
Usted trabajó, pagaste el seguro social, algo te pasa de momento, porque hay un accidente todos los días. Oh, Dios mío. Hay en otras situaciones donde las personas se van de este mundo. Y siempre es cuando casi yo diría como de 8 o 9 de 10 veces una persona se comunica con nosotros porque hay otra persona que puede cualificar. También tenemos el programa de Medicare, que es de la cuestión de salud. Tienen 4 diferentes partes de Medicare y hay, está el Medicare que te ayuda, y tenemos otro programa también, se llama el SSI, que ayuda a personas que a lo mejor no han trabajado mucho, pero tienen bajos recursos y bajo entrada, y posiblemente pueden cualificar para ese programa también. Y ese programa es a través de Seguro Social. Tienen que ir a Seguro Social para solicitar SSI. SSI. Supplemental Security Income. So, eso es un ingreso que es suplementario de seguridad. Así le dicen a eso. So, ay, Dios mío, esto es tan importante para que nuestra gente, y por favor, no se deje llevar por la opinión de otra persona sobre el Seguro Social. Contacten a los expertos en este programa. ¿Cómo es manera en la cual se pueden poner en contacto con el Seguro Social? Okay. So, nosotros aquí en Connecticut tenemos 15 oficinas. Y todos los gerentes me dicen, mira, Roberto, cuando tú hablas con el público, avísalo que en línea o online es la manera más mejor, más fácil y más rápido. So, si tú puedes visitarnos en la red, en el www.segurosocial.gov, ahí va a aparecer toda la información referente a beneficios de jubilación, por incapacidad, por sobreviviente, por Medicare. Ahí también tenemos, Norma, todas las oficinas, la información de la oficina, cómo hacer contacto con nosotros, qué son las reglas, cómo nosotros bregamos, todas las publicaciones, todos los formularios que una persona necesita. Tenemos YouTube, tenemos Twitter, tenemos Facebook, que una persona puede coger y utilizarlo. Y como mencionamos más temprano, no esté escuchando el barbero, piragüero, zapatero, ven donde nosotros para buscar la información. Y tenemos en línea, estaba enseñándolo en el segmento más temprano, también tenemos, como hoy día una persona va para un restaurante y con tu teléfono, tú puedes coger y esto lo llaman un QR code, que tú apuntas tu cámara a esto y aparece todos estos diferentes tipos de servicios. Y el que queremos promover más principalmente es tú crear lo que se llama el Social Security Statement. Esto te da tu información de ti mismo, cuánto tú pagaste de seguro social, cuánto te van a dar por jubilación, si tú caes incapacitado, cuánto te pueden dar, y también para tu sobreviviente. Y es bueno para tú coger y doble chequearlo, porque también va a enseñar los años que usted trabajó, cuánto pagaste el seguro social. Tú sabes que yo empecé a trabajar cuando tenía 16 años. Y yo me quedé estupefacta que hubo la cantidad de que mi empleador pagó, pagó para Seguro Social. Sí. Yo tenía, en ese tiempo no te dejaban trabajar a esa edad, ¿ok? Pero se pagó el Seguro Social. Pero explícame, ¿cuál es la desventaja de uno no pagar al Seguro Social? Okay. Te voy a dar un ejemplo. Tuve un caso de una muchacha que estaba con este caballero. Tuvieron un bebé. El caballero falleció. Entonces la muchacha viene por la oficina con el bebé y diciendo, el caballero que murió es el papá de este muchacho. Y a mí me dijeron que esta persona puede cualificar para algún beneficio de seguro social. No hay problema. Cuando miramos el récord de la persona, este caballero no había trabajado y no aportó al seguro social. Y mi pregunta para la muchacha fue, ¿por qué fue que él no estaba pagando? Porque él debía child support y no quería pagarlo. Estaba, como quien dice, trabajando debajo de la mesa. Y como él no contribuyó suficiente al seguro social, ahora este bebé se quedó sin algún tipo de beneficio. Sí.
Y hay personas que si tú no lo pagas, más tarde tú vas a poner más mayor. Cuando tú estás buscando algún tipo de entrada o tú quieres solicitar algún beneficio porque no tienes otro remedio y no tienes suficiente crédito, entonces tú vas a quedar maybe como una persona que tiene que estar usando servicios del Estado y nunca tiene un propio beneficio porque tú trabajaste al Seguro Social. Entonces, el Seguro Social, eso es una cantidad que el empleador le saca a uno más. El empleador tiene, ¿cuál es el porcentaje que te sacan a ti y cuál es el porcentaje que el empleador está supuesto a poner hacia Seguro Social? Buena pregunta. El porcentaje es 7.65%. Mientras que usted trabaja, tu patrón se supone que tiene que sacar esa cantidad de ese porcentaje y utilizarlo para pagar los impuestos como quien dice, del Seguro Social. Si una persona trabaja por sí mismo, si yo tengo mi propio negocio, entonces es doble eso, son 15.30%. Pero para mí es bien importante cuando le pagan a una persona, que esa persona mira tu talonario y está seguro que están sacando los impuestos del Seguro Social. Eso, ¿ustedes escucharon lo que él dijo en estos momentos? Son 7.65 usted paga y 7.65 paga el empleador. Asegúrese que el empleador de usted está pagando. Y la manera de usted saber es que usted mira el talonario y lo calcula, ¿ok? Uh-huh. El 7.65 de su salario tiene que ir ahí, ¿ok? Y esa es la manera que el Seguro Social se alimenta. Y así es que se le puede pagar a todas las personas que están retiradas o uh-huh. son viudas o... Sí, y también, la cuestión de impuestos es algo que no se puede escapar. Tú tienes impuestos de federal, impuestos de estatal, tienes cuestión de los beneficios de salud o de seguro de vida, y el Seguro Social es uno de los más importantes, pagarle ese impuesto. Bueno, inafortunadamente el tiempo se nos va y esto es un tópico que uno puede, tiene mucho información, es bueno, métase al web, ¿ok? ¿El web cuál es? El www.segurosocial.gov, y también puedes llamarle el número gratuito, porque es 1-800-772-1213. Estamos promoviendo cuestión de servicios en línea, online, por jubilación, por incapacidad, por Medicare. También podemos hacer algunas citas. Trata de no ir para la oficina, sino llámanos. Entonces nosotros podemos coger y darte una cita un día específico y llama el número gratuito, y también toda la información referente a Seguro Social en el www.segurosocial.gov. Allá no se aceptan gente que vayan sin cita, ¿o se aceptan? Se aceptan, pero puede ser que no te pueden atender rapidito. Siempre es mejor llamar. El espero es larguísimo, ¿verdad? Exacto. Que sí? Si no tiene todo el día para sentarse y esperar, pues definitivamente lo mejor es ir primero en línea y segundo, hacer cita. Hacer cita y sí, buscar toda la información del Seguro Social en el webpage de nosotros. Tenemos todo, publicaciones, programas, cómo tú puedes cualificar, la información está en español y diferentes lenguajes. Y, siempre búscalo de nosotros y no de otra persona. Bueno, Roberto, tantas gracias. Aprecio mucho esta información, la amistad, y ojalá y ustedes hayan sacado algo positivo de esta sesión. Bueno, gracias, le estoy dando las gracias. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes aquí en el show K-Pasa, y queremos darle las gracias al Cornell Scott Hill Health Center, a Community of Caring, una comunidad que en realidad le importa. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Norma Rodríguez-Reyes. K-Pasa, y salud, dinero, amor y tiempo para disfrutarlo, y que vivamos 120 años en buena salud. Hasta la próxima. Gracias.